Hola chicas, buenas noches, ¿cómo se encuentran? Buenas noches, profe. Hola Erika, buenas noches. Bueno, en este momento tenemos 5 personas conectadas, entonces denme por favor 2 minuticos más a ver si los otros compañeritos se van a terminar de conectar y si en 3 minutos no se conectan más, damos inicio a la clase y les cuento entonces cuál es la dinámica para estas 2 últimas tutorías. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Gracias. Ok, chicos, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta séptima tutoría de nuestro módulo de teoría de las restricciones. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Bien, profe, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias. Ok. Chicos, finalizamos como tal ya este módulo de teoría de las restricciones, ¿sí? Iniciamos la teoría de las restricciones hablando de todo lo que fue pensamiento sistémico. Hablamos de cómo la teoría de las restricciones nos invita a tener una visión sistémica. Una visión sistémica es que tenemos que dejar a un lado simplemente tener conocimiento de nuestras actividades diarias para poder tomar decisiones que impacten en los resultados, pues debemos de tener una visión muchísimo más amplia de lo que son los procesos dentro de una organización y Profe, muchísimo... buenas noches, qué pena. Hola, buenas noches, ¿cómo La estás? interrumpo ahí, con permiso, yo entro a la sala. Gracias. Gracias, María Trinidad, bienvenida. Entonces, la teoría de las restricciones nos dice que debemos de tener una visión muchísimo más amplia de los procesos, ¿sí? Obviamente tenemos que ser muy buenos en lo que hacemos y ustedes que tienen una responsabilidad tan grande como el ser contador público dentro de una empresa, ¿sí? Pero la teoría de las restricciones nos dice, ¿no? Para poder tomar decisiones que verdaderamente impacten en los resultados, enfocados en la meta, nosotros debemos de tener una visión más amplia, ¿sí? Así como cuando vimos el libro de la meta, Alex Rojo le tocó como tal meterse en la planta, conocer el proceso para poder tomar las decisiones que salvarían la empresa. A él le tocó ir a la planta y mirar dónde estaba como tal las restricciones, cuál era el problema que tenía la empresa, porque la empresa no podía lograr como tal ese objetivo, esa meta de ganar dinero de forma creciente y sostenida, ¿sí? Entonces, conocimos como tal las implicaciones de salvar esta empresa, ¿sí? De evaluar todo lo que era el throughput, los gastos operacionales, los inventarios, ¿sí? Los tiempos de entrega, los cuellos de botella, cómo aplicó dentro de la empresa el análisis sincronizado de producción a través del tambor amortiguador y cuerda que le permitía controlar de acuerdo a los niveles de producción o a la demanda como tal, pues la velocidad de producción dentro de sus procesos, ¿sí? Entonces recuerden que no es necesario tener una bodega llena, productiva no es una empresa
que llena sus bodegas de inventario esperando a que resulte como tal los clientes. No, Productiva es una empresa que constantemente está fabricando, está vendiendo y está recaudando nuevamente el dinero, ¿sí? Si en la empresa no está pasando eso, pues hay que buscar como tal las restricciones y evaluar por qué esta empresa no está cumpliendo el objetivo principal, el objetivo básico financiero que requieren todos los dueños de las compañías. Dentro de este tema de teoría de las restricciones también vimos la cadena de suministro, ¿sí? Y dentro de la cadena de suministro, pues esto es un tema muchísimo más amplio que solo hablar de una empresa. En la cadena de suministro aquí empiezan a enlazarse muchísimas empresas de forma directa o indirecta, entonces aquí es donde una empresa puede tener muchísimos proveedores y se relaciona con otras empresas para entregar sus suministros, sus materias primas que van a ser transformados para entregar un producto o un servicio a un cliente y generar satisfacción, ¿sí? Entonces miren que aquí intervienen muchísimas empresas que se van uniendo en lo que llamamos una cadena de suministro, ¿sí? Y estas cadenas de suministros no solo son locales, estas cadenas también pueden ser a nivel mundial. Y aquí hubo un tema muy interesante que Francisco tocó la semana pasada y quiero dar inicio a la clase antes de arrancar con el tema de la séptima semana. Quiero arrancar con un tema muy importante y es el tema de la crisis de los contenedores, ¿sí? ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Porque este tema está generando en este momento, como Francisco nos había comentado la semana pasada, una restricción muy grande en una directriz dentro de la cadena de suministro que es el transporte. Entonces, los invito a que veamos el siguiente video. Estamos viviendo una de las mayores crisis del transporte marítimo de la historia. Varios factores se han juntado para crear una tormenta perfecta en el comercio mundial que ha provocado escasez de algunos productos y un incremento de precios. En este video explicamos en qué consiste y qué le está haciendo a tu bolsillo la ya bautizada crisis de los contenedores. Le pusieron ese nombre porque uno de los factores principales que desencadenaron esta crisis es precisamente la escasez de contenedores, lo que se traduce en poco espacio disponible para transportar los productos de Asia a Occidente y precios de fletes disparados. Hay exportadores que están semanas esperando por contenedores disponibles para transportar su carga y esto ha hecho subir los precios, llegando a costar casi el doble de lo habitual, según reporta el experto en economía marítima de la Universidad de Plymouth, Stavros Karamperidis. Aunque suene un poco contradictorio, no se trata de que no existan físicamente estos contenedores, sino que no están donde tienen que estar. Pues llegaron barcos con cientos de miles de contenedores con mercancías hasta puertos de América y Europa y debido a las restricciones de la pandemia no pudieron volver a cargar los contenedores con nuevos productos para llevarlos de regreso a Asia, por lo que muchos contenedores están ahora amontonados en algunos de esos puertos en Europa y América. El segundo factor que ha contribuido a esta crisis de transporte tiene que ver con interrupciones en la fluidez del tráfico marítimo. Por un lado, la temporada de tifones llevó a varios puertos chinos a cancelar sus operaciones. Y por otro, está el cierre temporal de algunos puertos en China por medidas para controlar la pandemia. Hay que tener en cuenta que China tiene 8 de los 10 puertos más activos del mundo, que ahora mismo están funcionando a una capacidad muy inferior a la normal debido a las restricciones del COVID. Como el mercado tiene una dinámica de reacción en cadena, esto ha generado una congestión de barcos que esperan en largas filas para desembarcar su mercancía. Y eso ha creado cuellos de botella en los mayores puertos internacionales, como muestra este mapa que mide el tráfico marítimo en tiempo real y resalta en rojo las zonas congestionadas. El tráfico también ha aumentado porque los importadores más grandes, que se resisten a este incremento de precio del flete de las compañías navieras, están alquilando sus propios barcos para transportar su mercancía y esto se traduce en un mayor número de barcos en tránsito. Pero para algunos expertos en mercado marítimo que consultamos en BBC Mundo, esta sería solo la
la punta del iceberg de esta crisis. No solo se trata de la escasez de contenedores o del tráfico excesivo, sino que hay un tercer factor. Hay empresas chinas que están fabricando menos, según destaca Carlos Restaino, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Empresas de Juguetes. Esto por las estrictas medidas que ha impuesto China para evitar nuevas olas del virus. Así, cuando se detecta un brote en algún lugar, la producción se hace más lenta, lo que provoca un retraso en la entrega de mercancía. Y lo mismo ha ocurrido en países que son grandes productores como India, Vietnam o Bangladesh. Como efecto dominó, cada vez que se cierra una fábrica o un puerto, el producto no puede ser importado y algún consumidor, como tú o como yo, quedamos sin ese producto. La pregunta es, ¿qué le está haciendo todo esto a tu bolsillo? Bueno, la primera repercusión es que se ha disparado el precio del transporte de mercancía o fletes y con ello han subido los precios de los productos. Y es que ese aumento ha sido drástico. Para ponerlo en cifras, en septiembre de 2020 un flete de China a Estados Unidos costaba unos $4.000. Un año después cuesta más de $20.000. En un año el precio se ha más que cuadruplicado. Aún mayor es el aumento del precio del flete de China al norte de Europa, que pasó de más de $2.000 a más de $14.000, es decir, casi 7 veces más. En América Latina la situación varía según cada país y los precios cambian sustancialmente cuando se trata de una empresa pequeña con poco poder de negociación o un gigante que consigue tarifas por volumen. Por ejemplo, el costo del flete de un contenedor entre Shanghái y América del Sur antes de la pandemia era de unos $2.000 en promedio. Ahora cuesta más de $7.000. Esto según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo. Y un dato clave, alrededor del 80% de los bienes que consumimos en el mundo se transportan por vía marítima. Así que estamos hablando de que hay una afectación en una parte considerable de los productos que consumimos de manera cotidiana. Y como le dijo el profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, Willy Shih, a BBC Mundo, alguien tendrá que pagar por estos costos logísticos y posiblemente seremos los consumidores. Ya hay empresas que están viendo cómo aumentan los precios de sus proveedores por la subida del precio de fletes y de la importación. Pero además de esto, habrá empresas pequeñas que no sobrevivan a esta crisis o que se pongan en serios aprietos económicos. Con las navidades a la vista, muchos expertos vaticinan que va a ser difícil hacerle frente a la demanda y a más largo plazo es difícil saber qué va a pasar. Si la pandemia y la aparición de nuevas variantes continúan haciendo estragos y la situación con el tráfico marítimo no mejora, es probable, según el análisis de algunos economistas, que continúan aumentando los precios y también los cuestionamientos que ya existen a la dependencia de productos de China. Bueno, cuéntanos si algún producto en particular está siendo afectado por esta crisis de los contenedores en el país donde vives. Bueno, entonces este era el tema que habíamos tratado la semana pasada, esa noticia pues que está impactando como tal la economía mundial, ¿sí? De lo que se está destapando ahorita después de lo de la pandemia. Como decía el video, pues nosotros teníamos procesos en los cuales se alquilaban contenedores para transportar mercancías, $2.500, $2.000. Ahora pues los costos se elevan casi hasta los $20.000. Entonces obviamente pues este incremento en los costos logísticos, en los costos totales logísticos, pues obviamente es transferido a los productos y por lo tanto se sube el costo de vida y muchos factores económicos, los cuales pues conlleva el incremento de los precios. Muchas empresas traen sus productos de otros países, sus materias primas de otros países, entonces obviamente pues esto va a tener un impacto en la operación en el caso de que no puedan tener materias primas disponibles, pues entonces ustedes ya saben qué es lo que pasa como tal con los procesos de operación, con la continuidad de la operación. Entonces, aquí es donde las empresas tienen que empezar a generar nuevas ideas, ¿sí? Porque la crisis, pues en este momento, pues estamos pasando como tal una época de crisis con el tema de la pandemia, pero miren que se empiezan a despertar muchísimas secuelas de esos procesos que se detuvieron durante el 2020, ¿sí?
Entonces, dentro de todas los pronósticos en cuanto a este tema del transporte marítimo, que como lo vimos en el video, mueve casi el 82% del transporte de mercancías a nivel mundial, este tipo de situaciones se podrían solucionar a finales del 2020, ¿sí? Entonces, como esto, pues las empresas van a tener que enfrentar como tal temporadas difíciles, ¿sí? Que empiezan ahorita, pues, en diciembre. Y pues esperemos a que todas las cosas mejoren, a que hayan más ideas para que podamos mantener las empresas y que estas pues no se vayan a ver obligadas al cierre por una crisis como tal, la cual no puedan mantener sus operaciones, ¿sí? ¿Qué opinan de este tema, chicos? Profe, pues preocupante, la verdad. Por ejemplo, imagínense que nosotros, la Navidad de nosotros son las luces. Pues me pongo como a analizarlo como en ese sentido. Y la gran mayoría de esos LED los traen de China. Entonces uno dice, porque yo trabajé con alguien que traía un contenedor solo de LED para hacer acá ya pues diferentes cosas. Y los vendía pues en bolsitas y todo el cuento, pero a donde uno va está bien, o sea, ellos ahí dicen que por el mismo pues problema del COVID y por las continuas, ¿cómo se dice? ¿Cierres de frontera? O réplicas del mismo virus, Ah, ok. y mutaciones, se puede agravar la situación. Entonces uno analiza, hay muchas cosas, pero muchas. Muchos de nosotros preferimos comprar unas chanclas de 10.000 pesos cuando las colombianas pueden estar costando 20, 30.000 pesos. Entonces, y son importadas y vienen en contenedores. Entonces uno, por decir algo, los productos de los bebés, los coches, muchos teteros, también son importadas, también vienen en contenedores. En sí no se trata como del contenedor como tal, sino de la reacción que hay al no haber al haber mucha demanda y poca oferta. Entonces es como preocupante, profe. Por ejemplo, ahorita también estaban anunciando en las noticias el tema de las velitas. China anunció que no va a poder realizar exportaciones de parafina y ustedes saben pues que en nuestra cultura el tema de las velas, así como en la cultura japonesa, pero pues con diferentes objetivos, pues en nuestra cultura aquí el tema de las velas es para diciembre, pues es algo importante, ¿cierto? Para la mayoría de los colombianos que comparten ese tipo de tradiciones, para los otros pues no lo será. Pero cuando lo miramos en temas económicos, pues las velas es uno de los productos, son esos productos pico, ¿cierto? Las ventas pico se generan pues para este tipo de fechas. Entonces, al no tener disponibilidad, oferta, como dice la compañerita, de este tipo de productos, pues los que existan en el mercado se van a poner muy costosos. Entonces miren cómo esta falla en el proceso de transporte marítimo, y obviamente no se puede reemplazar esto por transporte aéreo, porque el transporte aéreo es muy costoso y no tiene la misma capacidad de la cantidad de materiales que se pueden transportar por el medio marítimo, ¿sí? Entonces miren cómo enfocar no solo las restricciones a nivel interno, sino también las restricciones a nivel externo, esas condiciones que nosotros no podemos controlar, pero que sí se deben de identificar cómo afecta los negocios y cómo los empresarios deben de anticiparse al riesgo y evaluar como tal la situación para poder afrontar estos escenarios tan críticos, ¿sí? Entonces ese era el tema que quería como tal concluir dentro de la cadena de suministro y darle inicio a la medición del desempeño basado en la creación del valor y la medición, vamos a hablar de la creación de valor y de la medición del desempeño
basado en la creación de valor. Entonces, hoy les voy a mostrar 2 diapositivas. ¿Listo? Resulta, chicos, que para la semana entrante tenemos la semana Remington, ¿sí? ¿Ustedes ya sabían esto? Sí, profe. Ok. Entonces, el objetivo, chicos, es que ustedes participen de las actividades. Ahorita les comparto al WhatsApp el link de las actividades que se van a realizar. El objetivo es que la semana entrante, chicos, ustedes se inscriban a las actividades disponibles para cada uno de los días y puedan estar presentes, pues, y los que puedan ir a la universidad, a las actividades que van a realizar o a las ponencias o al webinar que van a realizar dentro de esta semana, ¿sí? Es por eso que en esta clase vamos a terminar de ver el tema de creación de valor para finalizar la semana 7 y 8 dentro del contenido de nuestro módulo de teoría de las restricciones. Es decir, vemos nuestra clase hoy, ¿sí? Tratamos pues de ampliar el espacio para poder terminar el tema y que no nos quede pues a medias. La semana entrante ustedes asisten como tal a las actividades de la semana Remington y la semana siguiente vamos a realizar entonces la evaluación o la actividad correspondiente a nuestra tercera actividad evaluativa, ¿sí? El 25% pendiente pues se califica en temas de asistencia, participación y oportunidad en la entrega de los trabajos. ¿Listo? Entonces, con esto nosotros concluiríamos como tal nuestro módulo de teoría de las restricciones, chicos. ¿Están de acuerdo? Sí, profe, yo no sé los compañeros. Sí, profe. Los otros compañeritos, ¿sí? Ok. Profe, yo llegué un Entonces, poquito tarde porque hay un tronco en Dos Quebradas, una cosa horrible. ¿Me podría volver a repetir? ¿Estar de acuerdo de qué? bueno, hoy vamos a terminar de ver los temas que comprenden la semana 7 y la semana 8, ¿sí? La semana que viene es la semana Remington. La semana Remington pues son diferentes actividades debido pues a todavía con el tema de pandemia. Muchas actividades se van a realizar en forma de alternancia. Unas actividades se van a realizar de forma presencial y las otras se van a realizar de forma virtual. Entonces el objetivo es que ustedes se inscriban a las actividades, porque toda la semana van a haber actividades, van a haber ponencias, entonces la idea es que ustedes participen activamente de estas actividades que realiza la universidad. Con esto finalizaríamos, dime. Qué pena, una pregunta. ¿Esas actividades es necesario que nos inscribamos en varias o puede ser una nada más? No, toda la semana va a haber actividades. Y por lo general lo que nos solicitaron desde la universidad es que la mayoría, o sea, la mayor cantidad de estudiantes pueda participar en estas actividades, ¿sí? Entonces, por eso que se llega pues a un acuerdo con el docente para para no realizar como tal la clase en esta semana, realizarla la semana siguiente y después empezar como tal con los parciales. Entonces, la propuesta mía era poder finalizar en la clase del día de hoy el tema que corresponde a la semana 7 y 8. Ustedes se inscriban a las actividades de lunes, martes, miércoles. Toda la semana va a haber actividades, chicos. Entonces, ustedes se inscriben a las que vayan a asistir. Pasa la semana Remington y luego continuamos con nuestra última semana de clase, ¿cierto? Pero en esta semana de clase lo que vamos a realizar es el parcial, ¿sí? Recuerden que nosotros tenemos aproximadamente una semana y esa semana sería nuestra última semana de clase. Entonces, en esa semana ustedes asistirían como tal a realizar el parcial, ¿sí? Del módulo de teoría de las restricciones, ¿ok? Esa era la propuesta. ¿Listo? Chicos. Bueno, profe, gracias. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Listo, chicos. Entonces, para terminar nuestro módulo vamos a hablar de 2 temas que son muy importantes dentro de la teoría de las restricciones.
Ese primer tema del que vamos a hablar es sobre la generación de valor, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de generación de valor, hemos hablado de muchos conceptos relacionados con este término, pero entonces vamos a conocer específicamente qué es la generación de valor y por qué todas las empresas están enfocando sus esfuerzos dentro de los procesos de generación de valor. Entonces, la generación de valor o el valor agregado es un concepto que se ha trabajado en todas las áreas de la organización. Este concepto de valor agregado o de generación de valor empezó en los ejecutivos de producción. Los ejecutivos de producción fueron los primeros como tal en hablar de generación de valor, pero ellos lo enfocaron en lograr productos y servicios que además de ser elaborados con la máxima calidad y el mínimo costo, llegaran al consumidor en el momento oportuno. Entonces, el valor agregado estaba enfocado en poder entregar productos y servicios que generaran satisfacción a los clientes, ¿sí? Ellos se enfocaron, esto se logró por allá en los años 50, cuando se desarrollaron procesos de optimización de producción. Entonces, aquí se empezó a implementar dentro de las empresas de aquella época lo que fue el desarrollo de la cultura de la calidad y el justo tiempo, el just in time. La mayoría de estas filosofías, de estas herramientas, vienen de la filosofía japonesa. Japón había terminado en los años 50, había salido, estaba en la posguerra, estaba en un proceso de posguerra donde todas las empresas, pues obviamente después de la guerra tienen una situación económica difícil, por lo tanto ellos tenían que optimizar la mayor cantidad de sus recursos y utilizar su personal, sus recursos, sus procesos de forma adecuada para solamente fabricar lo que necesitaba el cliente en la cantidad que el cliente lo requiriera, con las características específicas para poder venderlos y generar dinero, ¿sí? Entonces, minimizando como tal, por ejemplo, los desperdicios de tiempo, de recursos, de materiales, ¿listo? Porque ellos estaban en una época en la cual estaban intentando salir de la crisis. Entonces, dentro de estos procesos es donde se habló inicialmente del valor agregado dentro de los procesos productivos. Dentro de los procesos de mercadeo también se habló de este concepto de valor agregado y para ellos el valor agregado estaba enfocado en la satisfacción de la necesidad de los clientes, ¿sí? Esta satisfacción, para ellos el cliente al comprar su producto debía quedar muchísimo más satisfecho de lo que estaba esperando al adquirir el producto, ¿sí? Entonces, el objetivo de ellos era lograr que ese cliente al adquirir esos productos o servicios cumplieran las expectativas más allá de lo que el cliente estaba esperando de esos productos, ¿sí? Entonces, ellos enfocaron ese concepto de valor agregado a la cultura del servicio al cliente, ¿sí? Y hoy entendemos que dentro de las cadenas de suministro, dentro de los negocios, el cliente es lo más importante, chicos. Si nosotros no tenemos mercado, si nosotros no tenemos clientes, pues, ¿cuál sería la razón de ser de un negocio, de una empresa o de una organización, ¿sí? Por eso las empresas constantemente están trabajando en buscar más mercado, en ampliar, en lograr satisfacer esos sectores de esas necesidades de esos nichos de mercado que todavía no se han satisfecho, ¿sí? Entonces, han logrado identificar un crecimiento, identificando esos nichos de mercado que otras empresas no han venido como tal a trabajar, a identificar. Recuerden que cuando hablamos de nichos de mercado estamos hablando de diferentes necesidades de sectores, de empresas, de géneros, de edades. Recuerden que todos los productos no se diseñan ni para todos los géneros, ni para las mismas edades, ni para los sectores, ¿sí? Entonces miren que en los estudios de mercado están enfocados en esto, en buscar como tal los clientes, en buscar la demanda de sus productos o servicios. Dentro de los ejecutivos de recursos humanos también se hablaba del concepto de valor agregado. Entonces, estos ejecutivos o esta área enfocaron este concepto en la calidad de sus trabajadores.
Entonces, para ellos el valor agregado estaba relacionado con la calidad de vida, que ellos pudieran desempeñar actividades en un ambiente sano, en un ambiente seguro, en un ambiente que les permitiera llegar a un trabajo y desempeñar sus actividades de forma satisfactoria y volver o regresar otra vez a sus casas sanos y salvos. Pero hay un concepto o hay un actor muy importante para el cual fue diseñado este concepto de valor agregado. Y para el área más importante o el actor principal dentro de una organización para el cual tiene que estar enfocado este concepto de valor agregado es para los propietarios, ¿sí? Entonces nos enfocamos en satisfacer al cliente, nos enfocamos en satisfacer a los empleados, nos enfocamos en satisfacer al mismo Estado, ¿sí? A los trabajadores, a la sociedad, pero a los que más la empresa tiene que trabajar en satisfacer es a los propietarios, ¿sí? Es por eso que todo este concepto de generación de valor está enfocado en ellos. Y el valor económico nos dice que el capital debe de producir ingresos superiores al costo de oportunidad. Entonces, aquí es donde desarrollamos el concepto de objetivo básico financiero. Y la generación de valor debe estar enfocada en este objetivo básico financiero que está pues resumido en la maximización del patrimonio de los accionistas. En otras palabras, a los accionistas esa generación de valor está enfocado en generar más flujo de caja, ¿sí? Más dinero para los accionistas. Todas las actividades que se realizan en una empresa siempre tienen que estar enfocados en esto, en generar valor, en maximizar como tal el patrimonio de los accionistas de una empresa. Si ellos no están obteniendo la rentabilidad esperada, simplemente es un negocio que tiene que ser reevaluado para poder identificar si vale la pena o no continuar con sus acciones o con el dinero como tal dentro de esta empresa, ¿sí? Entonces es en ellos, en los propietarios, en quien está enfocado principalmente en la generación de valor. Obviamente todos dentro de una empresa y dentro de una comunidad se benefician del éxito de un negocio. ¿Por qué? Porque obviamente genera beneficios para la comunidad. Ustedes saben que las empresas realizan como tal obras para mantener los alrededores de muchísimas empresas en esa parte social, de responsabilidad social, generando que también la comunidad salga adelante de la mano con la empresa, pagando a los empleados de forma oportuna sus salarios. Entonces, miren que todos se ven beneficiados, que una empresa genere crecimiento, perdurabilidad, sostenibilidad, ¿sí? Miren todo, esto es en cadena como tal el beneficio. Todos están enfocados en que la empresa genere valor, pero más que todo, este objetivo está enfocado en los accionistas. Entonces, dentro de la medición de la creación de valor, esto no es un tema nuevo, esto es un tema que se ha venido hablando desde los economistas neoclásicos del siglo XIX, pero ellos obviamente no lo llamaban como creación de valor. General Motors Corporation fue la primera empresa que habló en los años 20 de la medición del resultado, ¿sí? Entonces, venga, ¿yo para qué estoy invirtiendo mi dinero en una empresa, cierto? Esta empresa tiene que generar algo más para poder llamar la atención, ¿sí? De esos accionistas. General Electric genera un concepto que se llamó el ingreso residual. Y aquí, en los años 50, es cuando se empieza a hablar como tal de la creación de valor. General Electric es una de esas empresas, de las empresas más respetadas del mundo, y tiene el primer lugar en categoría de las compañías que generan más valor para sus accionistas. Esto pues se puede identificar con el crecimiento de forma histórica del precio de la acción de esta empresa. Cuando las empresas, cuando crece el valor de la acción, obviamente pues genera más expectativas de ingresos para las compañías y pues esto genera mayor flujo de caja y pues como vamos a ver más adelante, esto está relacionado con esos conceptos de generación de valor. Los empresarios y los ejecutivos han entonces comenzado a volcar su interés en ese objetivo básico financiero, generación de valor para los propietarios. Entonces miren que hablamos de generación de valor para el área de producción, para el área de mercadeo. Miren que todos tienen objetivo dentro de esa generación de valor, ¿sí? Todos deben de estar enfocados en aportar
de una u otra forma a este objetivo principal dentro de la empresa. Esta es como la meta de la empresa, ¿sí? Si yo genero la maximización del patrimonio para los accionistas, estoy aportando al cumplimiento de la meta de la empresa. Entonces, han reconocido que este concepto del objetivo básico financiero, de la generación de valor, este concepto como el eslabón que une los demás objetivos relacionados con el cliente y los trabajadores. Entonces, si el cliente está satisfecho y si hay presencia de los clientes, pues yo voy a tener compras de mis productos o servicios, ¿cierto? Al mismo tiempo, si la empresa está generando constantemente flujo de caja y este flujo de caja es mayor, pues se va a beneficiar todos esos grupos de interés que les había comentado ahorita. El Estado, la comunidad, los empleados y los clientes, los proveedores, y esto todo es una relación gana-gana. Entonces, la gerencia del valor enfoca a los gerentes a fomentar la cultura de la creación de valor. Y ya vamos a hablar de qué es la cultura de la creación de valor. Esto es un concepto del cual se habla mucho en los últimos tiempos, pero es un concepto que se ha desarrollado desde hace muchísimos años dentro de las empresas. La gerencia del valor, chicos, es una serie de procesos que conducen al alineamiento de todos los funcionarios con el direccionamiento estratégico de la empresa. De forma que cuando se tomen decisiones, todas estas decisiones propendan por el permanente aumento de su valor. ¿Qué quiere decir? Que es la gerencia del valor, es compartir esa idea con todos los miembros de una organización, de que todas las decisiones que se tomen al interior, todas las decisiones de inversión tienen que estar enfocadas en el crecimiento de la empresa, ¿sí? Todas esas inversiones que se realicen dentro de la empresa tienen que generarse porque van a aumentar como tal el valor del mercado de la empresa, porque si yo voy a hacer una inversión en ampliar una línea de inversión, en una línea de producción, es porque esos productos de más que voy a fabricar con ese aumento de capacidad, pues van a estar enfocados en un mercado que ya está definido y que tiene esa necesidad, y por eso yo voy a generar la fabricación de esos productos, ¿sí? No sería lógico, por ejemplo, generar una gran cantidad generar una inversión, ¿sí? Dentro de algún negocio que se haya decidido dentro de la compañía y que este negocio, esa inversión tan grande que hayan hecho los dueños de la compañía, pues no se vea, no haya respuesta como tal de ese mayor flujo de ingresos, de ese mayor flujo de efectivo, de esa mayor generación de dinero como resultado de esta inversión. Entonces miren que es cuando todos dentro de la compañía, desde el área de producción, calidad, desde el área logística, desde todas las áreas están enfocadas en que la empresa logre cumplir con la meta de la empresa. Miren que esto es lo que pasaba en el libro de la meta. Miren que Alex Rogo fue el primero que entendió la importancia de generar dinero, pero identificando todas las restricciones dentro de su compañía. Pero él no trabajó solo, él trabajó con el área de mantenimiento, él trabajó con el área de producción, él trabajó con el área financiera, con el área logística, con el área de costos, con el área de mercadeo para lograr esa meta que beneficiaba a todos los empleados, ¿sí? Entonces, el origen de la creciente preocupación por el valor, por esta generación de valor, recuerden que la generación de valor está relacionada con ese flujo de efectivo más en el futuro del que yo estoy generando hoy, ¿sí? Entonces, la generación de valor es el objetivo de todas las empresas y obviamente si estas empresas generan muchísimo dinero a través del tiempo, pues van a ser empresas que van a ser perdurables y sostenibles, como lo vamos a ver dentro de unos pasos secuenciales más adelante. Entonces, ¿qué ha motivado a las empresas a ese concepto de generación de valor? Una empresa no solo sobrevive, chicos, por las utilidades. Hay empresas, por ejemplo, que generan utilidades, pero no generan flujo de caja. Entonces, el flujo de caja es como la estrella en todo este proceso. Pero ¿qué ha motivado como tal a las empresas a preocuparse por el valor, por la generación de valor dentro de ellas? El flujo mundial de capitales. Entonces, quienes poseen o administran los capitales que circulan a través de un sistema económico global tienen un enorme interés por multiplicar propietarios, administradores, gerentes de empresas. ¿Qué quiere decir esto? Pues obviamente que las empresas, los administradores o los gerentes de las empresas están enfocados
en lograr que esas empresas sean perdurables, crezcan, porque hay muchas empresas que tienen acciones en el mercado bursátil, entonces obviamente el hecho de que la empresa tenga un buen posicionamiento de mercado, esto está directamente relacionado con el precio de la acción, ¿sí? Si una empresa tiene buenos resultados, obviamente esa empresa genera un mayor valor del mercado y esto aumenta o incrementa el precio de la acción. Entonces es por eso que las empresas siempre están enfocadas, los gerentes están como con una presión constante de que esta empresa tenga buenos resultados o que las empresas que ellos están dirigiendo tengan buenos resultados, porque obviamente esto está impactando el flujo mundial de los capitales. Otro origen de la creciente preocupación del valor es el reto de la apertura económica. Como ustedes saben, pues hay muchos casos en los que las barreras arancelarias no se cumplen de forma adecuada y por lo tanto pueden venir productos de otros países en los cuales nuestro país no tenga barreras arancelarias y puedan venir a traer a nuestro país productos muchísimo más económicos de lo que nosotros podemos, de lo que vale, por ejemplo, el costo de fabricación de estos productos, muchísimo más económicos del costo de fabricación, en los cuales pues las empresas deciden no. O sea, no podemos entrar a fabricar porque estaríamos inicialmente perdiendo ya nuestro dinero en todas estas materias primas. Entonces, la eliminación de estas barreras ha ocasionado que muchas empresas queden expuestas a una competencia desigual con otros extranjeros, con mejor tecnología, costos financieros, economías de escala, o sea, gran cantidad de productos a un precio muchísimo más bajo que llega al país, o economías de alcance. Las privatizaciones también han generado una creciente preocupación por el tema de valor, de generación de valor dentro de las empresas, y pues esto genera en los gerentes que éstas empiecen que antes de los procesos de privatización logren generar la mayor cantidad de valor con el fin de que pueda darse mayor valor antes de la privatización. Las necesidades de mejores medidas de evaluación de desempeño se soportan en indicadores de evaluación de resultado que no están enfocadas hacia la medición de creación de valor. Entonces tenemos muchísimos indicadores, tenemos cuadros de 1 millón de indicadores, pero verdaderamente estos están enfocados en generar valor para la empresa, en generar valor para los accionistas, en generar ese cumplimiento de la meta. Entonces, dentro de la cultura de la gerencia del valor hay unos indicadores específicos que se llaman inductores de valor. Los inductores de valor son los que de una forma sincronizada, si están dentro de los límites requeridos, pues podemos generar este concepto de generación de valor dentro de la empresa. Vamos a conocer cuáles son esos indicadores o cuáles son esos inductores de valor. El sistema de la creación de valor se promueve dentro de las empresas de 3 maneras. A través del direccionamiento estratégico. El direccionamiento estratégico es muy importante y las empresas inicialmente, cuando se va a iniciar como tal una empresa, lo primero que estructuran es el direccionamiento estratégico. El direccionamiento estratégico les permite a las empresas identificar, por ejemplo, quiénes son, qué hacen, cuál es su misión, cuál es su visión, cómo se ven como tal dentro de 5 años, cuál es el objetivo, en qué van a enfocar todos sus recursos. ¿Listo? Entonces, esto es como tener un plan, una planeación. Las empresas que no tienen ningún plan, pues cualquier resultado les sirve. Y esto no está relacionado con la generación de valor. La generación de valor es un conjunto como tal de inductores o de actividades que se cumplen para poder lograr ese mayor flujo de efectivo, ese mayor flujo de caja. Más en el futuro del que yo estoy generando hoy. Eso es lo que se tiene que lograr dentro de las empresas, que las empresas año a año vayan generando un mayor flujo de caja libre. Esto es lo que vamos a ver más adelante, que se conoce como el EVA, el valor económico agregado. El valor económico agregado está enfocado en que ese flujo de caja sea creciente, no solo de que se genere, ese no es el único objetivo, sino que este vaya creciendo año a año, ¿sí? En algunos años la empresa pudo haber generado flujo de caja libre, pero menor, una cantidad menor a la del año anterior. Entonces, esto aquí ya se empieza a generar, por ejemplo, un concepto de destrucción de valor. ¿Listo? Entonces, la empresa puede generar, o el sistema de la creación de valor
se puede promover de 3 formas dentro de una empresa. Una es a través del direccionamiento estratégico, lo cual es la base como tal de todas las estrategias, de todo el camino que debe de llevar como tal, de toda la estructura que se debe de seguir para el logro de los objetivos organizacionales. A través de la gestión financiera, y ya lo vamos a ver que aquí están involucrados los inductores de valor, y a través de la gestión del talento humano, siendo el talento humano el recurso más importante dentro de una compañía para poder lograr la creación de valor. Entonces, a través del direccionamiento estratégico, de la gestión financiera y del talento humano, ¿cómo podemos entonces nosotros lograr establecer el sistema de creación de valor dentro de las compañías? Entonces, a través del direccionamiento estratégico se puede lograr o se puede establecer una cultura de creación de valor, adoptando la mentalidad estratégica e implementando esas estrategias de acuerdo al direccionamiento estratégico. A través de la gestión financiera, las empresas definen y gestionan lo que se llaman los inductores de valor, que no es otra cosa que indicadores claves para poder lograr la generación de valor. Identificando y gestionando microinductores, valorando la empresa. Existen muchísimos, existen varios procesos para poder generar valor o para poder medir el valor dentro de la empresa. Medir el valor y medir el precio es una cosa muy diferente, ¿sí? Las empresas se valoran bajo diferentes métodos. Uno de esos, o el método más utilizado, es, por ejemplo, el Free Cash Flow, que es el flujo, los flujos de caja libre. Estos se proyectan y luego se retorna a valor presente neto estos flujos de caja, identificando procesos de creación de valor, ¿sí? Entonces, otro método es, por ejemplo, el EVA. El EVA es otra forma de medir, de valorar la empresa. Otro método es, por ejemplo, comparando empresas. Hay empresas que generan que están dentro del mercado bursátil, entonces estas empresas se comparan de acuerdo al tamaño y se valoran de acuerdo pues al precio de las acciones. Las opciones reales es una metodología que se emplea, parte como tal de conceptos de opciones financieras y se implementa dentro de las opciones reales para valorar empresas bajo ciertos escenarios de incertidumbre y para tener ideas más flexibles, ¿sí? Entonces, así como el mercado de valores en algunos casos sube los precios de la acción, en otros casos baja, entonces pues esto se diferencia con los métodos de flujo libre que son estáticos y lineales. No nos puede decir si hay unas oportunidades de crecer, ¿sí? Y hay oportunidades de abandonar, no, ella simplemente nos muestra una línea recta de la posibilidad de proyecciones de flujo de caja. Entonces, existen muchísimos métodos, chicos, para valorar las empresas, cada una de las empresas, y algunos son complejos, entonces cada una de estas empresas desarrolla como tal la metodología para valorar su empresa. Esto no acaba acá. Esto no acaba acá, no sé qué pasó. Okay. Monitorear el valor. Entonces, no solo es valorarla, no solo es saber cuál es el valor de mi empresa, sino monitorear constantemente el valor. ¿Listo? Entonces, puede que al valorar mi empresa dé un valor negativo, entonces quiere decir que mi empresa no está generando valor, mi empresa está destruyendo valor. Entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de empezar a hacer yo para poder generar este concepto de valor dentro de mi empresa? Que el valor está relacionado con ese objetivo básico financiero que beneficia a los accionistas y que cumple esa maximización del patrimonio de los accionistas. Entonces, miren que aquí cuando no se está cumpliendo con el objetivo el objetivo básico financiero, que tanto buscan los accionistas, pues aquí también tenemos que empezar a buscar cuáles son las restricciones, cuál es ese indicador que no se está cumpliendo a cabalidad. A través de la gestión humana, pues educando, entrenando y comunicando, como lo hizo Alex Rogo, que él, por ejemplo, le decía a sus empleados, ¿por qué esta máquina está parada? No, porque se fueron a almorzar. Usted no sabe que este es un cuello de botella, y ellos decían, ¿qué? ¿Un qué? Claro, porque no había una comunicación, ni estaban enfocados, no se había enfocado en comunicar
todos los colaboradores de la organización en ese objetivo. No es solo llegar a hacer las actividades, es que todas esas actividades se realizan con un objetivo en común. Todos, desde los cargos operativos, tácticos y estratégicos, la empresa debe fomentar una cultura organizacional para que se comparta la misión y la visión dentro de su planeación estratégica y todos estén enfocados dentro del objetivo de la empresa. Yo visité una empresa muy bonita que se llama Skinco Colombia en Manizales y me sorprendió muchísimo esta empresa porque todos cumplían a cabalidad, como todos conocían qué podían y qué no podían hacer dentro de su cultura corporativa. Todos cumplían a cabalidad un tema tan importante como los temas de seguridad y salud en el trabajo. Diferente a otras empresas en otras regiones donde pues estos temas no se aplicaban muy bien. Esta empresa viene de una multinacional, creo que es suiza, entonces desde la casa matriz como tal, enfocan y transmiten esa cultura corporativa que quieren los dueños que se comparten todos los colaboradores de su organización. Entonces me pareció muy interesante como tal la forma en la que manejan allá esta comunicación de compartir esa visión para que todos trabajemos en el mismo camino, todos trabajemos como tal en pro de cumplir el mismo objetivo. Compensar resultados de valor. Esto también es importante para lograr la cultura de generación de valor dentro de las empresas. Adoptando mentalidad estratégica. El gerente es como el capitán de un barco. Él debe de conocer todos los aspectos que pueden generar riesgo a un negocio, ¿sí? Él es el que lleva como tal la batuta, él es el que identifica si de pronto hay una marea que puede afectar el barco, pues tomar otro camino y tomar esas decisiones de forma rápida para poder lograr llegar a su destino. Eso es lo que tiene que hacer como tal los gerentes dentro de todas las empresas. Entonces, el gerente, quien es el estratega y sus colaboradores claves, es difícil en algunos casos que el gerente conozca absolutamente todas las actividades que se realizan en un proceso, pero para eso cuenta con líderes de cada una de las áreas que tienen un conocimiento técnico y específico y que pueden mostrarle los resultados y la gestión que en última instancia le toca al gerente mostrar ante los accionistas y los dueños de la empresa. Entonces es el gerente quien da resultados del cumplimiento no de esa generación de valor a los dueños del negocio, ¿sí? Entonces miren que esto es un trabajo en conjunto, esto no es un trabajo solo del gerente. Entonces, el gerente, quien es el estratega y sus colaboradores claves, tengan muy claramente definida la apariencia futura de la organización. Tener definido el rumbo que se quiere dar a la empresa, pues esto es lo que llamamos la mentalidad estratégica. Y la mentalidad estratégica es la misma estrategia, es poder saber dónde quiero estar en 5 años. Por lo general las empresas establecen esa visión a 5 años, ¿cierto? Lo que llamamos un plan quinquenal. Y las empresas trabajan en pro de lograr esa meta a 5 años, entonces generan un crecimiento secuencial durante esos 5 años, establecen sus objetivos y dentro de 5 años vuelven y evalúan si lograron cumplir o no, pero generan proyecciones de crecimiento. ¿Sí? Entonces, obviamente yo tengo que estar enfocada en esas proyecciones de crecimiento, generando todo lo que son inversiones dentro de mi empresa que me ayuden verdaderamente a lograr estar en esa visión, en ese escenario tan esperado y tan deseado tanto para los gerentes, para los colaboradores y pues nada más y nada menos que para los dueños de la empresa. Entonces, tener visión es saber para dónde va la empresa. Y esto, pues, es lo que un gerente si no sabe a dónde quiere llevar a la empresa, entonces dígame cómo va a poder dirigir. Entonces, miren la importancia de un gerente. A los gerentes no solo les pagan los salarios que tienen, ¿sí? Por estar sentados todo el día, no, ellos son estrategas, ellos tienen que analizar la información de toda la organización para poder tomar esas decisiones que van a lograr llevar a esa empresa donde quieren estar dentro de 5 años, que es un trabajo en equipo y es un trabajo que se debe hacer paulatinamente para poder cumplir a los 5 años y las empresas constantemente se están estableciendo nuevos retos, ¿sí? Con el objetivo de lograr ese escenario futuro tan deseado.
Entonces, aquí trabajamos las competencias fundamentales que hacen que una empresa sea diferente de las demás y explica por qué unas empresas generan más valor que otras. Entonces, hay empresas que se enfocan en ese core de competencias, entonces se enfocan en cumplir esa misión y esa visión, en identificar cuál es la fuerza inductora, qué es lo que los mueve, qué es lo que los hace diferentes. Tienen una definición de negocio, saben como tal, conocen el modelo de su negocio, conocen todas las debilidades, todas las fortalezas y trabajan en ellos. Hacen las cosas bien hechas, mejor que los demás, de forma rara, valiosa, difícil de copiar. Entonces, esto está totalmente relacionado con los clientes, con los productos, con el mercado al cual están dirigidos. Y esto era lo que hablábamos de ventaja competitiva. Recuerden que la ventaja competitiva se tiene o no se tiene. La ventaja competitiva, habíamos hablado, por ejemplo, dentro de un sector hay una empresa que siempre lleva como tal el liderazgo. Esa empresa que genera más valor, esa empresa que genera mayor utilidad, mayor cantidad de utilidades, mayor flujo de caja, que genera como tal un histórico de crecimiento de valor dentro de su empresa. Esa es la empresa que tiene la ventaja competitiva. Es por eso que todas las empresas están están trabajando continuamente en generar estrategias que permitan llevar o que su empresa sea la que se posicione dentro de esa empresa que tiene la ventaja competitiva. Entonces, para lograr esto, las empresas evalúan lo que es la rentabilidad, el flujo de caja libre y como resultado de esto, la generación de valor. Entonces, miren que no solo son las utilidades, como lo vamos a ver más adelante, no solo es que en un estado de resultados las empresas generen utilidades, ¿no? Hay muchas empresas que se quiebran es por flujo de caja libre. Entonces, adoptar como tal la mentalidad estratégica e implementar la estrategia. Implementar estrategia, pues como ya establecimos un direccionamiento estratégico, ya sabemos cuál es el paso a paso que nos va a lograr llevar hacia esa meta, pero ¿qué puede pasar? En algunos casos, pues se presentan crisis como las que se presentaron de la pandemia, pues se debe evaluar inmediatamente ese camino que se ha trazado para lograr esa meta a futuro. Si hay que cambiar los planes, así como el capitán del barco, se tienen que tomar las decisiones inmediatas, ¿sí? No hay tiempo. ¿Por qué? Porque el mercado es dinámico, el mercado es flexible y las empresas que no se adapten de forma rápida, pues son empresas que no van a perdurar. Entonces son actividades que deben llevar a cabo para hacer que la estrategia opere de acuerdo con las intenciones de la gerencia. Entonces para esto las empresas seleccionan herramientas para implementar como tal este tipo de estrategias, definen procedimientos para evaluar si verdaderamente están cumpliendo o no y en qué parte no están cumpliendo, en qué parte de su organización no están cumpliendo a cabalidad esos indicadores que les van a permitir llegar a ese escenario futuro deseado de la generación de valor. Adecuar mejores prácticas para el mejoramiento continuo. Recuerden que así como los pasos dentro de las restricciones, de identificación de las restricciones, ese último paso nos lleva siempre a regresar al paso 1. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros estamos en sectores dinámicos, nuestro mercado es dinámico, constantemente las empresas tienen que ser flexibles y adaptarse a estos cambios, a estos requerimientos, a estos cambios en los gustos de los clientes. Entonces, las empresas que no logran adaptarse, pues son empresas que tienden a desaparecer. Para poder medir el cumplimiento o no de estos indicadores o de este plan que se trazan las empresas para identificar si están cumpliendo o no y en dónde no están cumpliendo con los indicadores, se trabaja algo que se llama el Balance Scorecard. ¿Alguno de ustedes ha escuchado qué es el Balance Scorecard, chicos? No, profe. ¿Es un concepto nuevo? Pues yo lo escuché y vamos a ver si sí. Ese es el balance que se optó, o sea, que hace poco lo tomaron los contadores, pues, profesor, ahorita me corrí, para tenerlo como, es presupuestado, ¿cierto? Para tener unos valores presupuestados, supuestos, pues, para uno poder hacer un balance, ya que los balances normalmente uno los los estados financieros uno los entrega por ahí en marzo más o menos,
y el scorecard es para poder hacerlo antes de, o sea, hacerlos al 31 de diciembre. Está relacionado con eso. El Balance Scorecard también lo conocemos como un cuadro de mando integral o un cuadro de gestión integral. Entonces, la medición, ustedes saben que lo que no se mide no se controla, ¿sí? ¿Cómo voy a poder yo generar una mejora continua de algo que no estoy midiendo? Si yo no mido, no puedo establecer si está o no dentro de los límites que yo necesito, ¿cierto? Si está en el límite superior o en el límite inferior. Si yo no lo mido, no voy a poder determinar si necesita o no una mejora. Entonces, el Balance Scorecard es una herramienta que facilita la implementación de la estrategia. Como nos dice la compañera, nosotros generamos indicadores o el estado de resultados del balance general, pues es como una foto de la compañía que se toma a fin de mes, del resultado como tal que se va obteniendo de ese periodo analizado. El Balance Scorecard pues hace parte de esos medidores dentro de los procesos. Discúlpenme un momento. El Balance Scorecard, entonces les comentaba que es de esos indicadores, ¿cierto? Hay indicadores que se miden de forma diaria, ¿sí? Lo que se llama línea base. Entonces, cuando yo tengo claro el paso a paso, cuando yo tengo como tal establecido el plan para lograr esa meta, entonces yo dentro de un presupuesto, yo sé que tengo presupuestos anuales, ¿cierto? Esos presupuestos se dividen en cumplimientos mensuales, pero para yo lograr el cumplimiento, por ejemplo, del mes de octubre, del mes de noviembre, yo tengo una meta en noviembre, ¿cierto? Que hace parte de un presupuesto global, que es el del año 2021. Pero para lograr ese presupuesto de noviembre, yo tengo unas metas diarias, unos indicadores establecidos de forma diaria. Entonces, miren que dentro de las empresas se miden constantemente los resultados a nivel diario, a nivel semanal y a nivel mensual, que viene acompañado de las herramientas del estado de resultados y el balance general, que me permiten tener como tal un diagnóstico completo de los resultados o de la gestión del mes, ¿sí? Este Balance Scorecard, entonces, es lo que llamamos un cuadro de mando integral, un cuadro de gestión integral o un tablero de balance de indicadores. Este Balance Scorecard fue diseñado inicialmente por los señores Robert Kaplan y David Norton. Entonces, el Balance Scorecard está diseñado por los autores Kaplan y Norton. Ellos enfocaron estos indicadores dentro de 4 aspectos. La visión estratégica, que está enfocada en todo lo que es indicadores financieros, indicadores que me ayudan a identificar si por el ámbito financiero yo estoy logrando o no los resultados de la compañía. Pero no solo los resultados financieros, también tengo que medir si verdaderamente estoy logrando con mis clientes lo que ellos esperan dentro de mis productos, cómo puedo mejorarlos, cuáles han sido los clientes que han abandonado, por ejemplo, que ya no compran, cuáles son los clientes que han incrementado las compras, cuáles han sido los clientes que generan mayores quejas, mayores reclamos, cuáles son los clientes que tienen mayor satisfacción, cuáles son los clientes que yo no he entrado a trabajar y que puede haber una oportunidad de negocio. Los procesos internos, cómo puedo evaluar constantemente la mejora continua de mis procesos a nivel de tecnología, de capacitación de personal, crecimiento y aprendizaje, cómo puedo yo volver técnicamente a mi personal muchísimo más hábil en las actividades que benefician el desarrollo de mis productos o de mis procesos. Entonces, aquí también se integra el área, por ejemplo, el área de gestión humana, y midiendo, por ejemplo, indicadores de seguridad y salud en el trabajo, midiendo indicadores de bienestar laboral, midiendo indicadores de capacitación y capacitación de mis empleados, ¿sí? Entonces, este Balance Scorecard no solo se enfoca en indicadores financieros, no solo se enfoca en, por ejemplo, en medir el margen de EBITDA, no solo se enfoca en medir, por ejemplo, las utilidades, no, también se enfoca en tener una visión global del negocio, ¿sí? Y medir cada uno de esos procesos para identificar más fácilmente dónde puede estar la restricción que puede generar o que puede llevarme al incumplimiento de la meta de mi organización.
A través de la gestión financiera, entonces se definen y se gestionan inductores de valor, se identifica y se gestionan microinductores, se valora la empresa y se monitorea como tal el valor de las empresas. ¿Cómo se definen y gestionan los inductores? Entonces, hay que determinar variables asociadas con la operación de la empresa, los cuales inciden de manera directa y afectan el valor de esta, ¿sí? O sea, los inductores de valor es un aspecto de la operación que está atado a esa relación causa-efecto, a su valor. Entonces, si afecta como tal un indicador, pues esto está directamente relacionado con la generación del flujo de caja dentro de mi empresa y por lo tanto permite explicar el porqué de su aumento o disminución como consecuencia de las decisiones que se vayan estableciendo dentro de las empresas. Entonces, ese valor agregado para los propietarios se manifiesta cuando la empresa crece con rentabilidad y cuando se aumenta su valor agregado de mercado. Entonces, esto es lo que yo les había comentado que se puede medir con el concepto de EVA. Hay un incremento con rentabilidad cuando las inversiones marginales rinden por encima del costo de capital. Y el costo de capital o el WACC es un concepto que también se trabaja mucho dentro de la generación de valor. Como vamos a ver, el WACC o el costo de capital promedio ponderado, pues se calcula dentro de todas las empresas. Esta tiene una metodología, no les voy a decir que es sencilla, es una metodología compleja, porque pocas personas aquí en Colombia calculan como tal algo que llamamos los betas. Los betas son factores dentro de estas ecuaciones para calcular costos de capital promedio ponderado. Es por eso que hay algunos autores como el profesor Damodaran en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, él ha identificado, él ha clasificado estos betas para poder calcular el costo promedio ponderado dentro de las empresas en diferentes sectores, ¿sí? Entonces, el cálculo como tal de este tipo de indicadores, pues no se calculan dentro de las empresas bajo procedimientos y metodologías establecidas. No es un poco complejo, ¿sí? Pero bueno, se necesita conocimiento, por ejemplo, con base en conceptos como metodología CAPM, ¿sí? Que estas están involucradas dentro del cálculo del WACC o del costo de capital promedio ponderado. Entonces, si nosotros logramos, ¿para qué se calcula, por ejemplo, el costo de capital promedio ponderado? Es la rentabilidad mínima a la cual deben de rendir mis inversiones y mis activos dentro de la empresa. Por ejemplo, si yo calculo que el WACC o el costo de capital promedio ponderado de mi empresa es del 12%, quiere decir que cuando yo vaya a hacer alguna inversión dentro de mi empresa, y calcule, por ejemplo, el valor presente neto y la TIR, ¿sí? Estos deben de rendir por encima de ese 12% que se calculó dentro de la empresa para el costo de capital promedio ponderado. Entonces, miren que el costo de capital promedio ponderado es muy importante para las empresas porque es el que me ayuda a identificar si yo acepto o rechazo proyectos de inversión, ¿sí? ¿Cómo voy yo a invertir en un negocio que rinde por debajo de mi costo de capital promedio ponderado? Las empresas no pueden hacer eso. Si, por ejemplo, hay una inversión que me genera que está con una TIR del 10% y el costo de capital es del 12%, pues son negocios que pues se rechazan porque están rindiendo por debajo de lo mínimo que yo espero que rindan las inversiones dentro de mi compañía. Entonces, aquí podemos involucrar el concepto de EVA, evaluando los periodos, ¿cierto? Evaluando la generación de valor dentro de los periodos. Entonces, el concepto de valor agregado del mercado también está dentro de la generación de valor, ¿sí? La generación de flujo de caja y el valor del mercado están directamente relacionados. El valor del mercado se produce cuando yo genero una prima de negocio. Entonces, la relación con estos inductores de valor es que el valor agregado se genera cuando hay un equilibrio entre el incremento del EVA, y ya vamos a ver este concepto de valor económico agregado, cuando hay un incremento del EVA o Economic Value Added, la empresa crece con rentabilidad, ¿listo? Y también debe de haber un equilibrio para generar valor agregado en la empresa con el incremento del valor, o sea, aumentar la prima de negocio.
Entonces, aquí es donde ese concepto de medir los inductores de valor es lograr establecer indicadores dentro de la empresa, indicadores que se llaman inductores de valor, como por ejemplo la rentabilidad del activo y el flujo de caja, que se llaman palanca de crecimiento, y algunos de estos inductores operativos y financieros pueden estar relacionados, por ejemplo, con la productividad del activo fijo, productividad del capital de trabajo, margen EBITDA, costo de capital. Miren que todos estos indicadores o estos inductores de valor son los que impulsan, se llaman inductores porque son los que catapultan, los que impulsan como tal la generación de valor, el logro de la meta de las compañías. Y recuerden que ese logro de la meta está enfocado en generar más flujo de caja en el futuro del que yo estoy generando hoy. Inductores estratégicos, por ejemplo, tasas de reinversión, competencias esenciales, riesgo, escudo fiscal, microinductores que me van a ayudar a lograr ese valor agregado dentro de mi empresa. Entonces, algunos de los inductores de valor pueden estar relacionados, por ejemplo, con el margen EBITDA, con la productividad del capital de trabajo, ¿sí? Productividad del activo fijo. ¿Y cómo se calcula esto? Pues estos son índices o razones, ¿cierto? De relación de los conceptos de las cuentas, por ejemplo, del balance general, del estado de resultados. Todos estos indicadores salen como tal de las relaciones de estas cuentas. Inductores financieros, por ejemplo, el costo de capital. El costo de capital, como les dije, está relacionado con el riesgo y con el escudo fiscal. El riesgo es la forma como el empresario define y administra su estructura operativa y financiera, y el escudo fiscal es una forma como el empresario aprovecha beneficios tributarios dentro de las inversiones que realiza dentro de su empresa. Inductores estratégicos son competencias que la empresa posee. Microinductores pues son creados a la medida que la empresa va necesitando realizar mediciones que le va impulsando con la generación de valor. Indicadores de desempeño, indicadores de gestión. Estos indicadores ya son como del día a día, son los indicadores que nos permiten lograr a fin de mes esto sí, a fin de mes como tal, los resultados esperados dentro de un presupuesto. Entonces, los procesos de valoración de empresas, este proceso consiste en elaborar un modelo. Los modelos, chicos, son cálculos o ecuaciones matemáticas que me permiten determinar el efecto de las decisiones alternativas sobre el valor de la empresa. Por ejemplo, valorar una empresa en algunos casos se utiliza para generar la venta de esta, ¿sí? Para generar la adquisición. Muchas empresas valoran para evaluar si adquieren o no. Entonces, dentro de un proceso de valoración, se hace un proceso de valoración del que está vendiendo, y el que va a comprar también valora la empresa, ¿sí? Entonces la valora evaluando cuáles son esos flujos futuros de caja, esos flujos futuros de caja que puede generar esa empresa, ¿sí? Si la empresa va a generar mayores flujos de caja libre, obviamente esa empresa tiene un valor muchísimo mayor, ¿sí? Entonces, eso se puede generar para decidir si se adquiere o no una empresa. Para generar fusiones también se realizan procesos de valoración de empresa. Para generar procesos de capitalización, entre otros. Entonces, para valorar una empresa, pues se realizan diagnósticos financieros y diagnósticos estratégicos. Se hacen proyecciones financieras, porque yo parto de lo que estoy obteniendo en este momento y de las estrategias que yo deseo implementar dentro de los procesos de operación, de ventas, comercial, y proyecto con esas estrategias posibles estados de resultado, posibles balances generales, con los cuales pues me permiten generar una estructura financiera y calcular el costo de capital. Recuerden que el cálculo del costo de capital es muy importante dentro de los procesos de generación de valor de las empresas. Realizo proyecciones de flujo de caja libre, porque recuerden que una empresa tiene mayor valor de acuerdo a los futuros flujos de caja libre que genere, ¿sí? Si mi empresa genera muchísimo más flujos de caja en un futuro, pues obviamente va a ser una empresa que va a tener un crecimiento y va a tener un valor mayor. Y el valor económico agregado, que ya lo vamos a ver.
y generar valor de continuidad. Entonces, miren que para valorar empresas se sigue como tal unos procesos sistemáticos y se calculan diferentes indicadores que me permiten identificar si esa empresa a futuro va a lograr incrementar de forma constante los flujos de caja libre que va generando de realizar sus operaciones o de vender sus productos o servicios. Educar, entrenar y comunicar. Esta es una forma en la que se puede generar valor enseñando a sus miembros la forma en que las decisiones que toman conducirán a dicho objetivo. Recuerden, todas las decisiones que se tomen dentro de la empresa siempre tienen que propender por el aumento de valor. Entonces, generar preocupación e interés por los conceptos de valor, lograr que comprendan la importancia de dichos conceptos, lograr que los integren en las decisiones del día a día, sistemas de comunicación basados en la repetición, el esfuerzo, la recepción y la redundancia para que todos dentro de una compañía tengan claro lo que es el lenguaje del valor. El lenguaje del valor, por ejemplo, a nivel operativo, ¿en qué se ve? Cuando el empleado tiene conciencia del empaque que se está utilizando para los productos. Muchas empresas dicen, los dueños de la empresa son ricos, ¿qué les va a doler, por ejemplo, de que se dañe un empaque? Entonces, imagínense, parte de ese es como tal el lenguaje del valor que quieren cambiar dentro de esta cultura de gerencia del valor, ¿sí? Todo ese dinero que se ha invertido dentro de cada uno de esos recursos, dentro de cada uno de esos insumos, es para que la empresa genere más dinero, ¿sí? Obviamente esto beneficia a los dueños de las empresas porque ellos son los que ponen el dinero esperando como tal a que se maximice ese patrimonio, ¿sí? Y beneficia a todos los colaboradores dentro de la organización. Si la empresa vende, tiene como tal ingresos y puede mantener la continuidad de sus operaciones, generando contrataciones, generando ampliación de sus contrataciones de modo que haya crecimiento, ¿sí? Entonces miren cómo la optimización del uso de esos recursos, disminuir, por ejemplo, los desperdicios no solo de insumos, desperdicios, por ejemplo, de movimientos, de tiempo, de combustibles, de uso de servicios públicos como el agua, la luz. Entonces, ¿sí me entienden ese concepto de que es que la empresa es de ricos? Sí, pero a nosotros nos interesa que esa empresa tenga muy buenos resultados para que pueda crecer, para que pueda beneficiarse a futuro de los buenos resultados de esa compañía. Compensación por resultados asociados a la creación de valor, pues esto está relacionado con procesos en los cuales se generan, por ejemplo, en los procesos de producción, en muchos casos se contratan, se tercerizan los procesos de producción y para motivar los procesos de producción se genera una compensación si superan como tal el nivel de producción. Pero verdaderamente este tipo de resultados va de acuerdo, o sea, la generación de ese inventario que va a ir como tal al almacenamiento de inventario de producto terminado, verdaderamente está sincronizado con el resultado de lo que necesita el mercado. Entonces, mire cómo compensar o tomar decisiones dentro de la compañía, esas compensaciones, obviamente los empleados van a trabajar y van a generar su mayor esfuerzo para lograr superar esos niveles de producción, pero verdaderamente esta decisión de esta compensación sí está relacionado con la creación de valor, tener ese inventario dentro de mi bodega sí va de la mano con esa necesidad del mercado. Entonces miren cómo todas las decisiones que se toman tienen que estar relacionadas con la generación de valor. Yo dentro de mi empresa compenso los resultados de creación de valor, por ejemplo, procesos donde los empleados lograron disminuir costos de producción, ¿sí? Donde lograron disminuir, por ejemplo, indicadores disminuir indicadores de desperdicio. Entonces, miren cómo esto que aporta a la creación de valor, pues debe de ser compensado. Entonces, un adecuado sistema de microinductores asociados a un esquema de compensación por resultados permite alinear los intereses de los accionistas y de los gerentes. Entonces, dentro de los procesos de creación de valor, de cultura de valor, tenemos, para finalizar esta primera parte, chicos, como resultado a este esquema, ¿sí? Entonces, nosotros podemos generar
la cultura de valor dentro de 3 formas, a través del direccionamiento estratégico, de la gestión financiera y de la gestión del talento humano. Pero es importante que haya una comunicación adecuada de este tipo de conceptos. Muchas personas dentro de una compañía pues no conocen ni saben qué son los conceptos de la generación de valor. Y todos están trabajando en pro de esto, pero pues no son claros como tal los objetivos. Es por eso que en algunos casos se ve cuando cada una de las áreas trabaja de forma independiente y no, todos debemos de estar enfocados y el gerente es parte fundamental de este enfoque, ¿sí? Él es así como Alex Rogo, él tiene que mostrarles como tal cuál es el camino, tiene que trabajar de forma mancomunada entre todos los que componen su equipo de trabajo, los líderes de sus procesos, para que todos estén enfocados y sea en cascada la orientación hacia ese objetivo. Hemos hablado entonces de la generación de valor, pero chicos, ¿cuál sería la diferencia entre precio y valor? ¿Alguien me podría decir cuál sería la diferencia entre precio y valor? Porque hemos hablado de generación de valor y esa generación de valor está relacionada con el cumplimiento del objetivo básico financiero, ¿sí? Y hemos hablado también con valorar empresas para generar adquisiciones, fusiones, ventas, ¿cierto? Para tomar decisiones sobre lo que llamamos valor, ¿sí? Y estamos hablando también de flujo de caja libre, más en el futuro del que generamos hoy. Entonces, ¿cuál será la diferencia entre precio y valor? ¿Alguno de ustedes que de pronto me dé el concepto que podemos tener de precio y valor en este momento? ¿Nadie, chicos? Profe, pues yo pensaría que el precio, a ver, el precio para mí es lo monetario y el valor sería como lo agregado, o sea, por lo que yo le puedo dar más estatus a algo para ponerle un precio más alto y así, pensaría yo. Está muy bien, está relacionado entonces con lo que hemos hablado. El precio, como dice la compañera, está relacionado con esa cantidad que pagamos al comprar un bien o un servicio, ¿sí? Entonces es como lo que pagamos nosotros por esa transacción, es el importe monetario de esa transacción dependiendo única y exclusivamente de esas condiciones de mercado y es un valor de equilibrio en función de la oferta y la demanda del bien en cuestión. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si hay mucha oferta, el precio baja, ¿sí? O sea, lo que pagamos nosotros por adquirir un producto o servicio, cuando hay muchísima oferta, cuando hay muchísimos productos en el mercado, pues estos productos, o cómo funciona la economía, pues esto tiende a ser una disminución en lo que llamamos precio, ¿sí? Cuando los productos escasean, cuando hay más demanda de estos productos, pero no hay productos disponibles en el mercado, entonces lo que llamamos la fijación de precios y administración de ingresos, ¿qué hacen las empresas? Pues se benefician de esta situación de la economía y lo que hacen es suben el precio, miren que no utilizaron otra estrategia, sino la administración de ingresos, subiendo como tal el precio de estos productos, que antes, como había muchísimo, podían, pues lo vendían a un precio bajo. ¿Por qué? Porque la competencia también tenía existencia de estos productos. Pero ¿qué pasa cuando la competencia tiene algún problema y no puede entrar a satisfacer el negocio? Ve el mercado, pues hay menos productos disponibles, pero queda la misma demanda de los clientes. Entonces, ¿qué van a hacer los clientes o qué va a hacer la demanda? Tratar de adquirir como sea los productos que hay en existencia. ¿Y cómo beneficia esto a las empresas? Pues las empresas pueden subir el precio de estos productos, ¿sí? Esto es lo que llamamos como tal equilibrio entre oferta y demanda de un bien en cuestión y está relacionado directamente con el precio. Cuando hablamos de valor, chicos, estamos hablando entonces del beneficio o la utilidad que se puede obtener de un bien, ¿sí? Entonces, obviamente el precio, pues es el importe monetario de esa transacción, pero cuando estamos hablando de valor, estamos hablando de esas perspectivas futuras. Recuerden que cuando hacemos un análisis de valoración de una empresa, lo que estamos haciendo es implementando una metodología o un modelo de todos los que existen para poder determinar
¿cuál será ese resultado futuro de la empresa, cierto? Si ese resultado futuro pues es bueno, si ese resultado futuro genera expectativas, pues obviamente los dueños de las empresas van a motivarse y van a seguir realizando inversiones para poder lograr a ese futuro tan deseado, ¿cierto? Entonces, el valor de una empresa adquiere ciertas matizaciones relacionándose con las perspectivas sobre esos beneficios futuros que puede generar el bien, así como el riesgo que conlleva también esa adquisición. De forma general, en finanzas se define el valor de un activo como los flujos de caja futuros descontado que ese activo prevé a reportar, ¿sí? Los procesos de valoración lo que hacen es medir esos flujos de caja futuros descontados. ¿Por qué? Porque se traen a valor presente y su importe se obtiene mediante una serie de técnicas que se basan en el uso de datos objetivos y contundentes. Entonces, estas técnicas son las técnicas que yo les comentaba. Existen varias técnicas para poder valorar la empresa y cada empresa, pues de acuerdo a la facilidad con la que pueda adquirir la información que contempla el cálculo, pues realiza ya sea por el EVA, por el flujo de caja descontado, por comparación de activos o comparación de empresas, pues realiza como opciones reales, implementa como tal el método de valoración que más se adapte a su empresa y a la información que pueda obtener para poder llegar a este valor. Obtener este valor es muy importante, sí, hay que tener confiabilidad en la información porque miren que con este valor futuro es que nosotros podemos vender en el futuro, en el presente, una empresa, ¿sí? Una empresa se vende es por ese valor futuro que pueda generarle al nuevo dueño, ¿sí? Hay por ejemplo, hay otros métodos de valoración que es el valor en libros, pero pues ese valor simplemente nos dice en cuánto está valorado como tal, todo lo que es la propiedad, planta y equipo, la marca que pueda tener en ese momento, sí, pero no se establece, bajo este método, pues no se establece ese valor de continuidad. Se establece como para cerrar las operaciones, pero los procesos de valoración también se implementan dentro de las empresas para lograr procesos de cómo le va a ir a esa empresa en un futuro, cómo se está proyectando o cuál es la capacidad de poder crear más flujos de caja en el futuro de esta empresa. La mayor controversia dentro de la teoría de las restricciones fueron esas herramientas y técnicas de medición para la medición del desempeño del valor dentro de la empresa, con los cuales pues el señor Elijah Goldratt no estaba muy de acuerdo como se llevaba en esa época la valoración de las empresas. Entonces es por eso que él propuso como parte importante de la teoría de las restricciones los indicadores para procurar ganar más dinero, y estos fueron los que ya conocemos como el throughput, los inventarios y los gastos operacionales. Para él, el valor de la empresa o la generación de valor estaban directamente enfocados en estos tres indicadores, los indicadores de desempeño operativo. El throughput, como ya sabemos, es la velocidad con la cual el sistema genera dinero a través de las ventas. El throughput es la producción total, se consideran ventas y no las unidades producidas. Para el señor Elijah Goldratt, solo las ventas, por ejemplo, a crédito no eran dinero que todavía no era dinero hasta que se generara el recaudo del dinero dentro de la empresa. Si no se había vendido hasta que el dinero entrara a la empresa. Entonces los productos terminados no generaban ingresos hasta que se venden, o mejor aún, hasta que no se produce el recaudo de lo vendido. El inventario, como ya sabemos, es crítico dentro de todas las decisiones y debe de llevarse, como lo vimos dentro de la cadena de suministro, en el nivel adecuado, ni en exceso ni en defecto, ¿sí? Entonces, el concepto de inventario para el señor Elijah Goldratt era muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nosotros fabricamos un producto y estamos esperando no sé, le generamos una propiedad o un atributo diferente a este producto, esperando a que eso genere el precio de este producto, pero resulta que esos productos no se llegan a vender y quedan almacenados, pues vamos a perder como tal todo lo que se invirtió en mano de obra, en transporte, en todo lo que fueron los costos logísticos, ¿sí? Los gastos operacionales, pues es todo el dinero consumido por la empresa para convertir los inventarios en throughput en un determinado tiempo.
Entonces, miren que aquí hay un indicador, hay un común denominador, perdón, que es el dinero. El dinero de estos tres indicadores establecidos por el señor Eliyahu Goldratt, pues está relacionado con el throughput, que es el dinero que ingresa a la empresa. Los inventarios, que es el dinero invertido en cierto momento en el sistema, o sea, para comprar, por ejemplo, insumos, materias primas, que se transforman en producto terminado y con el cual se generan ingresos dentro de una compañía. Y los gastos de operación, que es el dinero pagado por el sistema por todas las actividades que soportan el funcionamiento de la empresa. Entonces, miren que hay un común denominador dentro de la empresa y es el dinero. Goldratt afirma en su libro de la meta que el principal objetivo de toda la empresa es ganar dinero, ahora y en el futuro. Para esto, hay tres indicadores dentro de la teoría de las restricciones que permiten saber si una empresa está ganando o no dinero. La utilidad neta, como lo vimos, pero no solo es la utilidad, el rendimiento sobre el capital invertido y el flujo de caja. Y estos tienen que generar una secuencia para poder llegar a esa generación de valor. Deben de ocurrir de forma secuencial. Entonces, chicos, no solo es mirar las utilidades, no solo es fijarnos si una empresa está generando o no utilidades a nivel histórico dentro de los estados de resultados. Esto no es lo único que da un diagnóstico de una empresa. ¿Sí? Las utilidades en algunos casos se generan por otros ingresos, pero no por las actividades de operación. ¿Sí? Entonces, no solo son las utilidades, también es la rentabilidad. Recuerden que la rentabilidad es una medida de la productividad de los fondos comprometidos en un negocio. ¿Qué quiere decir la rentabilidad? Pues que si yo voy a hacer una inversión dentro de mi empresa, esta inversión tiene que dar resultados con los cuales se realizó como tal el proyecto de inversión. Yo no puedo generar inversión dentro de mi empresa para que esto no genere más ventas, para que esto no, como les decía, yo no puedo no puedo realizar un proyecto de inversión en ampliación de una línea de producción para fabricar más productos si yo no tengo el mercado que está necesitando o si no he buscado como tal el mercado. Entonces, miren que estas inversiones pues no van a traer como tal un mayor resultado de ingresos, por lo tanto no van a tener un mayor retorno sobre la inversión. El flujo de caja. Miren que no solo son las utilidades, también es realizar que todos los miembros de una organización comprometan fondos de forma rentable, ¿sí? Que todas estas inversiones sean para generar mayores ingresos dentro de una empresa. Entonces, no solo son las utilidades ni la rentabilidad, también esto debe de tener una secuencia relacionada con los flujos de caja. Ya vimos la importancia de generación de flujos de caja dentro de una empresa. Los flujos de caja nos ayudan a generar permanencia y crecimiento, y esto es lo que nos conlleva a la generación del valor. Entonces, el logro del objetivo básico financiero debe darse en armonía con el alcance de los objetivos asociados con los trabajadores y los clientes. Miren que la generación de valor no solo beneficia a quien está dirigido, que es los propietarios de una empresa, sino que también genera beneficio a la comunidad, al Estado, a todas las partes de interés relacionadas con una empresa. El flujo de caja y la rentabilidad son dos indicadores que nos permiten monitorear el objetivo básico financiero. Y como yo les he contado, el flujo de caja se utiliza para 4 objetivos específicos. El primero es para reponer el capital de trabajo, que son todos los recursos que una empresa requiere para llevar a cabo sus operaciones sin contratiempos. Este se calcula en las cuentas por cobrar menos los inventarios menos las cuentas por pagar. Miren que todos estos indicadores se pueden sacar de esos cálculos que nosotros hacemos de forma mensual, como son el estado de resultados, balance general, los flujos de caja, atender al servicio de la deuda, reponer los activos fijos, si fuera el caso, en el caso de que nosotros hayamos generado una inversión, una reposición, por ejemplo, de una máquina que ya llegó a su depreciación como tal, entonces ya haya llegado al final de su actividad y tengamos que operarla o generarle mantenimiento es muchísimo más costoso que comprar una máquina nueva, ¿sí? Entonces, pues se toman decisiones para reponer activos fijos en el caso de que se requiera, o, por ejemplo, generar ampliación de proyectos o generar ampliación de líneas de fabricación.
repartir utilidades de acuerdo a las expectativas de los socios. Entonces, estos son los 4 objetivos del flujo de caja. El deber de toda empresa es crear valor para diferentes grupos de interés vinculados a la empresa, como ya vimos, accionistas, empleados, clientes. Miren que no solo son los dueños de las empresas los que en los cuales está beneficiado principalmente este interés, el cumplimiento de este objetivo, también es la comunidad, los empleados, los clientes, los proveedores y hasta el mismo Estado se beneficia de que sus empresas sean perdurables y sostenibles en el tiempo. Entonces, ha habido diversos autores y compañías de consultoría que han desarrollado modelos de medición y desempeño financiero orientados a la creación de valor. Entonces, uno de esos métodos o de esas compañías que ha desarrollado los conceptos que más se utilizan dentro de las empresas es ese concepto conocido como el EVA. El EVA sí lo han escuchado, chicos, lo vimos en la materia de análisis financiero. ¿Lo recordamos o es nuevo también este concepto? Profe, yo no me acuerdo. Ok, entonces el EVA son las iniciales de Economic Value Added, valor económico agregado. Este concepto fue registrado inicialmente como firma, registrado porque ya se realizaba como con otro nombre y con otros autores, pero se estandarizó dentro de las empresas la implementación de este concepto de EVA para medir el valor, la generación de valor dentro de las empresas, como un indicador clave para poder medir la generación de valor. Este fue registrado por la empresa norteamericana Stern & Stewart. Entonces, se genera de una forma resumida. El EVA se calcula por medio de las utilidades operativas después de impuestos menos los activos netos de operación por el costo de capital. Entonces, miren que son indicadores que las empresas van calculando para poder evaluar la generación de valor dentro de sus compañías. El concepto de EVA, pues parte de la premisa formulada por el famoso economista Alfred Marshall. Él decía que la verdadera rentabilidad de un negocio surge al comparar la rentabilidad del mismo con el costo financiero de los recursos asignados a la empresa. ¿Qué quiere decir eso? Pues si una empresa si un accionista va a generar una inversión o si va a poner el dinero dentro de una empresa, pues esto tiene que rendir más, ¿cierto?, de lo que él está invirtiendo para el negocio. Entonces, de esta forma se establece el EVA como medidor, como indicador de la generación de valor dentro de las empresas, pero el EVA puede ser positivo o negativo. Positivo es cuando es mayor a 0. Un EVA positivo dentro de la empresa pues es algo muy bueno, y si este EVA es no solo que en un periodo, no solo que en un año tengamos una generación del EVA, ¿cierto? No solo que en un año podamos identificar que nosotros logramos más ingresos de lo que nos cuesta esos activos dentro de la compañía, ¿cierto? Que logramos superar ese costo de capital, que logramos que verdaderamente los beneficios o los resultados que obtenemos dentro de nuestra compañía superan el costo de capital promedio ponderado, ese indicador, esa tasa mínima que esperan los accionistas dentro de la empresa, y aparte de eso que cubre los costos del uso de todos esos activos que tenemos dentro de la compañía. Entonces, cuando nosotros logramos esto, tenemos un EVA positivo, el EVA positivo, y si este EVA crece a través de los años, pues es aún mejor. Esto quiere decir que la empresa ha generado una rentabilidad superior al costo de los recursos utilizados. Un EVA positivo, chicos, significa que la rentabilidad es superior al costo de capital. Recuerden que el costo de capital promedio ponderado es esa tasa mínima que se espera dentro de una empresa, que renten los activos dentro de una empresa. Un EVA positivo quiere decir que la empresa genera valor. Y recuerden que las empresas que generan valor, pues pueden asociarse, pueden aliarse, pueden ampliarse con otras empresas de forma muchísimo más fácil que empresas que pues no generen utilidad y tampoco generen valor. Cuando nosotros tenemos EVAs negativos o el EVA negativo dentro de una empresa, ¿qué quiere decir esto? Significa que la empresa ha generado una rentabilidad inferior al costo de los recursos utilizados por la empresa. ¿Qué quiere decir? Que aún así
de pronto no se hizo una evaluación de proyectos, se invirtieron en negocios que generaban una rentabilidad por debajo del mínimo esperado en la empresa y aún así se realizaron las inversiones y pues los resultados no fueron los esperados, no crecieron como tal los ingresos. Entonces, esto, al medir indicadores de generación de valor, pues esto puede arrojarnos un EVA negativo, quiere decir que la empresa no está generando valor, que no ha logrado cubrir el costo de sus recursos financieros, que ha destruido valor. Entonces, cuando hay empresas que destruyen valor, pues inmediatamente empiezan a buscar en los inductores de valor, empiezan a hacer un proceso de valoración, ¿sí? Empiezan a evaluar nuevamente las metodologías de valoración, identificando cuál es ese inductor de valor que no está dentro de los niveles requeridos por la empresa, ¿sí? Entonces, recuerden que el costo de capital promedio ponderado es esa rentabilidad mínima que deben de producir los activos dentro de una empresa. Entonces, el costo de capital promedio ponderado se calcula por diferentes metodologías. La más utilizada es, por ejemplo, el método CAPM. Se utiliza para evaluar proyectos. Recuerden que si yo deseo invertir en una empresa, en un proyecto, y ese proyecto rinde por debajo del costo de capital, pues ese proyecto, en la evaluación de esos proyectos, pues esto es un soporte para poder decidir si se realiza o no se realiza el proyecto. Para el costo de capital también se utiliza para valorar la empresa y con diferentes métodos, y el costo de capital se utiliza dentro de la fórmula del EVA, porque miren que el EVA es la utilidad operativa después de impuestos menos los activos netos de operación, y miren, aquí interviene el costo de capital o el WACC. Entonces, dentro de un ejemplo de un EVA, si yo tengo activos netos de operación de 1.000 millones de pesos y mi costo de capital es de 24.5, quiere decir que esta primera parte del cálculo del EVA da 240 millones de pesos. Para que nosotros tengamos un EVA positivo, quiere decir que esas utilidades después de impuestos tienen que ser mayores, ¿sí?, a 240 millones de pesos. ¿Para qué? Para que yo pueda obtener EVAs positivos. Para obtener EVA positivo, el valor de las utilidades operativas después de impuestos debe de ser mayor. ¿Por qué debe de ser mayor, chicos? Porque miren que acá hay un signo negativo. Por lo tanto, si a mí me cuesta muchísimo más los activos netos de operación que lo que verdaderamente estoy obteniendo por utilidades operativas después de impuestos, pues ¿qué quiere decir? Que me está costando muchísimo más, que los costos de esa cadena de suministro son mayores al beneficio obtenido de él. Por lo tanto, yo no estoy en superávit, no estoy obteniendo más dinero del esperado, sino que estoy en déficit. Aquí es donde tengo que empezar a evaluar todos esos indicadores. Recuerden que lo que no se mide no se controla. Entonces yo tengo que empezar a evaluar esos inductores de valor para identificar en cuál está desajustado o cuál está en rojo o cuál me está generando una alerta de que hay que atender como tal, de que está la restricción, de que hay que atender de forma inmediata para poder obtener mejores resultados. Entonces, en este caso, para este tipo de cálculos es que nosotros utilizamos el costo de capital promedio ponderado. Este es el indicador que me dice mínimo cuánto deben de rentar las inversiones dentro de mi empresa. ¿Para qué calculamos entonces el EVA, chicos? Para incrementar las utilidades operativas después de impuestos sin tener que realizar inversiones alguna. Entonces, aquí tenemos que realizar los procesos de identificar la restricción, trabajar en ellos, todo lo que vimos en este módulo de teoría de las restricciones. ¿Para qué o cómo podemos también mejorar el valor, el resultado del EVA, que recuerden que nos da el resultado de generación de valor, si la empresa está generando o no valor, invirtiendo en proyectos que rindan por encima del costo de capital, ¿listo? No invirtiendo en proyectos que van a estar por debajo de esa tasa mínima que nosotros necesitamos que rindan los proyectos dentro de nuestra empresa.
El costo de capital para todas las empresas, chicos, es diferente. Cada empresa calcula el costo de capital y en una empresa puede ser 20, en otra empresa puede ser el costo de capital o la tasa mínima en la cual deben de rendir los activos debe ser 9, en otras empresas pueden ser 10, ¿sí? Entonces este cálculo depende como tal de la información o de los datos que esté arrojando los resultados dentro de cada uno de los negocios. Liberando fondos ociosos, desinvirtiendo en actividades que rinden menos que el costo de capital y gestionando como tal el costo de capital, realizando una adecuada medición del costo de capital que, como les dije, pues es un cálculo que se realiza entre las empresas, es en algunos casos complejo, pero existen muchas metodologías que las empresas implementan actualmente para lograr llegar a esta tasa mínima en la cual les sirve de base para evaluar los proyectos de inversión dentro de sus empresas. Entonces, chicos, con este tema de generación de valor y de cultura de generación de valor, estos conceptos que trabaja el señor Eliyahu Goldratt dentro de la teoría de las restricciones, cómo podemos establecer no solo acciones dentro de procesos de venta, de procesos comercial, como lo vimos en los casos de aplicación de la teoría de las restricciones, donde no solo lo enfocaron en procesos de producción, sino también en áreas comerciales, porque recuerden que el dinero entra es por el área comercial, los vendedores son los que van a buscar el mercado en los cuales está enfocado o jalonan como tal la producción dentro de las empresas, ¿sí? Miren que son todas las áreas como tal las que están llamadas a conocer de teoría de las restricciones, ¿sí? Recuerden que tenemos que las empresas que sobreviven no son las empresas siempre más grandes, sino las empresas que se adapten, las más flexibles. Entonces, con esto, chicos, finalizamos como tal nuestro módulo de teoría de las restricciones, ¿sí? Espero que este módulo pueda haber logrado en ustedes un cambio de la visión que necesitamos de los procesos, de ampliar como tal, de analizar los procesos de forma más amplia, de no solamente enfocarnos en nuestras actividades de cálculos que hacemos o para los cuales nos preparan, sino tener esa capacidad o desarrollar esa capacidad de tener una visión muchísimo más amplia para tener oportunidades de tomar decisiones que impacten el curso o los resultados futuros dentro de nuestra compañía y poder mantener y lograr ser líderes de compañías que tengan la ventaja competitiva y que generen valor. ¿Listo? Entonces, chicos, les agradezco muchísimo la participación, les agradezco muchísimo la asistencia. Queda pendiente entonces la activación del parcial, que esto lo haremos entonces después de la semana Remington, ¿listo? Yo les estaré informando. Cualquier duda, cualquier consulta, entonces pues con mucho gusto la atiendo y les voy a compartir, finalizando la clase, les voy a compartir entonces el link en el cual ustedes se pueden inscribir a las actividades que vamos a tener en la semana Remington la semana siguiente. ¿Listo, chicos? ¿Alguna retroalimentación por parte de ustedes para finalizar el módulo, chicos? Profe, por ahora no, muchas gracias. Ok. Listo, entonces Sí, vamos a llamar a Lisa. que está bien así, profe, muchas gracias. Ok. Juan David Agudelo Torres. Manuela Escobar Colorado. Presente, profe. María Trinidad Londoño. Presente, profe. Erika Lorena López. Presente, profe. Jacqueline Molina. Presente, profe. María Alejandra Molina. Presente, profe. Gracias. Hilda Susana Mora. Presente, profe. Gracias. Laura Michelle Osa.
Profe, es que mira que tenía unos audífonos con Bluetooth y yo creo que usted no me escuchó cuando yo le contesté ahorita. Tú eres Juan David. Sí, señora. Ok. Laura Michelle. Laura Michelle Osa. Daniela Pérez. Francisco Javier Rojas. Presente. Gracias. Jenny Lorena Vargas. Presente, profe. Ok, chicos, entonces muchos éxitos. Les agradezco mucho y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. ¿Listo? Que estén muy bien. Profe, muchísimas gracias igualmente. Muchas gracias, profe, que Muchos descanse. éxitos. Chao. Hasta luego, muchas gracias. Chao, que estén muy bien. Con mucho gusto. Profe, una Dime. preguntita, qué pena, es que mira que estaba mirando ahí en la lista, yo tengo una falta, pero no sé eso de qué, porque siempre María asistí a las Alejandra clases, Pinto. profe. El 3, María Alejandra. ¿Tú asististe a clases ese día? Sí, señora, hace 8 días, sí. Hace 15 días. Hace 15 Hace, días. hace 15, sí, porque la semana pasada, sí, fue hace 15 días, no sé cuál es la falta ahí, no sé qué fecha, no quiero mirar bien. Pero asististe a clase entonces, debe de ser que... Sí, sí, señora, sí, profe. Ok, listo. Listo, María Alejandra. Muchísimas gracias. Bueno, Listo, profe, muchísimas gracias, feliz noche. muy bien, chao. Chao.